Bueno, aprovechemos que somos pocos todavía. Hola Roxana, buenas noches. Para que se animen a hablar un poquito, contarme em, si pudieron aproximarse a las lecturas, si pudieron, no sé si les resonó algo en particular de la sesión del lunes, alguna inquietud, duda, si les generó alguna curiosidad particular, si sabían algo acerca de Centroamérica, de su historia. Bueno, no sé si me quieren compartir algo, estaría muy contenta de escucharles. Ahí se siguen incorporando compañeras, compañeros a la clase. Bienvenidas, Azucena, Lorena. Bueno, estaba dando un espacio porque el lunes pasado interrumpí sin ninguna devolución de su parte, entonces ahora me encantaría saber cómo, cómo recibieron esa lectura que yo propuse del texto, o si lo leyeron, si les generó alguna inquietud, duda, curiosidad, interés, ganas de profundizar en algún aspecto en particular. No, nada. Bueno, en todo caso, reitero que pueden interrumpir en cualquier momento y que con mucho gusto responderé cualquier duda, inquietud, cuestión que no haya quedado clara, eh, y en lo que yo pueda ayudar y aportar, ¿verdad? Vamos a recapitular un poco, a retomar algunos hilos de cuestiones que venía diciendo. Una de las cuestiones que quería decir, que se relaciona con con esta explicación muy sintética que la doctora Teruel nos ofreció acerca de la modernización en América Latina, que es un tema fundamental y muy importante, muy necesario, indispensable para comprender el desarrollo histórico de América Latina, sobre todo a lo largo del siglo XX. Eh, en esa clase, ella mencionaba al ferrocarril y al barco de vapor como dos grandes símbolos de la modernidad, ¿verdad? Como dos grandes símbolos de la modernización, es decir, herramientas, tecnologías, artefactos, ¿no? Creaciones, eh, que llegaron a convertirse en fundamentales para construir el mundo tal y como lo vemos hoy, tal y como es ahora, ¿no? Entonces son de transportar sobre todo bienes. En el caso de Centroamérica, lo que yo quería decir en relación con eso es que el canal de Panamá es es una obra cimera, una obra por excelencia, un no es exactamente un artefacto, es una obra, ¿no? Eh, una obra de la modernidad, es una obra por excelencia de la modernidad.
Y existe esta paradoja enorme de que es una de las obras que expresa la modernidad, el ímpetu modernizador, el ingreso del capitalismo a América en en una región muy periférica, a la que también llamé la vez pasada periferia de la periferia, ¿verdad? Entonces, hay estas paradojas atraviesan Centroamérica, ¿verdad? Decíamos también que nuestro autor, Pérez Brignoli, eh, pareciera en este texto responder a la pregunta por otra de las grandes paradojas que marcan el devenir centroamericano, y es la existencia de tantos países en una zona geográfica tan pequeña, ¿verdad? Eh, y hablábamos de la balcanización como un producto geopolítico y geoestratégico de la colonización. Todos los 3 siglos de colonia devinieron en una balcanización a pesar de proyectos unionistas eh, largamente y cruentamente eh, impulsados en América Latina, como fue el proyecto de San Martín, el proyecto de Simón Bolívar, y yo les mencionaba a la figura de Francisco Morazán, que no está mencionado en el texto de Brignoli, pero que es el gran unionista centroamericano, ¿verdad? Que muere asesinado trágicamente, muere trágicamente, porque ese es el sino trágico de la región centroamericana. Hay un sino, es decir, como un destino trágico, ¿no? Eh, de esta región. Y, y Francisco Morazán, que había nacido en lo que hoy es Honduras y había crecido en lo que hoy es El Salvador, muere asesinado en San José de Costa Rica, en lo que hoy es San José de Costa Rica, la capital de Costa Rica, por sus enemigos, eh, a quienes no y no menciona a Francisco Morazán, porque, y ahí es donde yo me lanzo con esta hipótesis de lectura del texto de Brignoli, a ver qué les parece a ustedes. No necesariamente tienen que coincidir, por supuesto, eso también quería decirlo, ¿no? Que los textos, cualquier texto académico con el que ustedes se encuentren, y periodístico, ustedes que están en la carrera de periodismo, cualquier texto, cualquier discurso se inscribe en un debate. ¿M? Y defiende una postura, defiende una idea y argumenta en función de la defensa de esa idea. Pretende convencernos de que es, ¿verdad? Mostrar, demostrar. Eh, entonces, es importante preguntarnos cuando encaramos textos, ¿qué nos quiere mostrar este autor? ¿Qué nos quiere demostrar? ¿Cuál es su tesis principal? ¿Cuál es la idea de fondo que está defendiendo? Entonces, puede haber, y las hay, de hecho, interpretaciones diversas del mismo texto, ¿verdad? Desde mi interpretación y desde mi experiencia limitada, por supuesto, eh, en la investigación de los fenómenos centroamericanos, la interpretación que yo les propongo de este texto de Pérez Viñoly es que hay un pesimismo respecto de la posibilidad de la unión centroamericana. Y esa tesis eh, en Centroamérica y para los centroamericanos es una tesis fuerte, es una tesis dura, es una tesis muy cara, porque en cierta medida habría como una esperanza en que la unión hace la fuerza, en que la salida de Centroamérica a su continua crisis sería la unión, el camino de la unión, ¿verdad? Y hay una utopía unionista viva aún hoy,
en Centroamérica, que se ha visto históricamente frustrada, que es lo que Pérez Buñuel constata, ¿verdad? O sea, eso sí es una realidad, que el ímpetu unionista no ha triunfado, que justamente lo que triunfó fue la balcanización. Por eso él concluye su texto preguntándose esto: ¿acaso triunfa la, acaso triunfa la atomización? Es otra manera de llamar esta balcanización. ¿Balcanización por qué? Porque es una metáfora o es una alegoría de la región europea balcánica, cuando se separa y se divide, se fragmenta. Eh, Tengo entendido, pero no quiero afirmarles algo de lo que no estoy 100% segura, pero tengo entendido que es la balcanización fruto de la ruptura de la Unión Soviética. No sé si hay una balcanización previa que en la historia europea de larga duración se pueda rastrear. Seguramente sí. Es decir, el advenimiento de estados nacionales como formas administrativas de la modernidad europea y posteriormente trasplantada a América, eh, bueno, es eso, es un proyecto sociopolítico propio de las cabezas modernas, de las cabezas liberales, que entendían que la república era preferible a la monarquía, que había que fundar repúblicas y que esas repúblicas tenían que estar regidas por una constitución, que no era un mandato divino del soberano que decidía, digamos, de acuerdo a Dios, pero también arbitrariamente los destinos de todo el pueblo, sino que tenía que haber una delimitación geográfica, tenía que existir un ejército, tenía que existir una constitución de la república, tenía que existir unos poderes del Estado, que eran el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y así es como está formado en los estados nacionales, ¿verdad? Y vuelvo a esto que también había mencionado, porque esto reviste la mayor importancia, o sea, desde mi punto de vista, desde mi interpretación, por eso digo, habría que ver, por eso sería magnífico que ustedes se animaran a decirme cómo lo interpretan ustedes, pero desde mi visión, el concepto de Estado-nación que maneja Pérez Viñoli es bastante optimista versus el pesimismo que manifiesta respecto de las posibilidades de la Unión Centroamericana. Bueno, esto por decirles cómo, a grandes rasgos, cómo interpreto yo y cómo lo recibo yo a este texto como centroamericana y como estudiosa de la historia política de Centroamérica. Eh, Ciertamente es un relato el que él hace que me interpela muchísimo porque comparto esa sensación de maravillarme con ese istmo tropical, volcánico, sísmico, montañoso, caribeño y también pacífico, de la costa pacífica, eh, diverso, tremendamente diverso. O sea, eso es lo que está documentado y científicamente explicado en el texto, ¿no? Esa diversidad, biodiversidad, esa diversidad climática, esa diversidad ambiental, esa diversidad en pisos térmicos, el hecho justamente de tener salida al Atlántico y salida al Pacífico, salida al Mar Caribe, como corrige él, bueno, lo hace una región muy particular, comparto eso, pero como yo lo que hago desde el punto de vista de la investigación es estudiar la historia política de la región, pues eso justamente es un gran ausente, desde mi punto de vista es un gran ausente del texto, porque en el texto predomina una mirada sobre lo geográfico y sobre la historia de larga duración que se desenvolvió en ese espacio, como se llama justamente el texto, transformaciones del espacio, ¿verdad? Y en ese relato, más, más que un protagonismo de lo político, hay un protagonismo de lo económico. Entonces, si pudieron leer el texto o cuando lo puedan hacer, verán que la explicación de en lo que devino esa diversidad cultural, humana, climatológica, geográfica,
que constituye a la región, la explicación de Virignoli está asentada en el aspecto económico, ¿no? Y desde el punto de vista de la economía, decíamos, el gran producto que mantuvo atada a la región centroamericana eh, a lo largo de una muy buena parte sobre todo los primeros siglos de la colonia, a Europa, a España y a Europa, fue el añil. Pero ese producto, que es el añil, perdió vigencia, importancia y relevancia económica en el mercado internacional porque surgieron nuevos modos, justamente, nuevas tecnologías que permitieron la tintura de la tela de otra forma. O sea, el añil era muy requerido, muy solicitado y muy comprado, muy demandado, porque pues era el producto de, de tintura de textiles. Cuando eso se subsanó de otra manera, se pudo subsanar de otra manera esa demanda, pues ese producto feneció, eh, dando paso a un segundo momento, gran momento del desarrollo económico del istmo, en el que se convierte el café en el centro, ¿verdad?, de la producción. El café y el banano. Por eso es que les decía, Pérez Viñoly en otros textos se ha referido a estas economías como economías de postre. Y por eso es que yo he dicho, estas economías, son periferia de la periferia, ¿no? Eh, y por supuesto que esta cuestión económica pues es una cuestión nodal, ¿no? Una cuestión fundacional y una cuestión estructural en términos de lo que es Centroamérica. Pero es muy llamativo, fíjense, otra gran ausencia del texto es la injerencia estadounidense sobre la región. Pérez Viñoles no alude a esa cuestión, alude a la importancia del Canal de Panamá como la concreción de esa expectativa largamente, secularmente, es decir, perseguida por siglos, secularmente buscada, que era el tránsito interoceánico. Él muestra claramente en su texto cómo desde el principio, bueno, de hecho en el taller de lectura que nos ofreció Valentina la semana pasada, ella hizo justamente la explicación que me encantó, me aclaró a mí muchísimas cosas acerca de cómo, como ya sabemos, Colón emprendió su travesía en función de llegar a la India, en función de llegar al Asia, ¿verdad? De darle la vuelta a todo el océano Atlántico para llegar al Asia, para encontrar una ruta al Asia y a la India, y pues no tenían ni la menor idea de que existía un continente entero en la mitad del océano Atlántico y que se lo iban a encontrar. Entonces, pero el empeño en llegar nunca cesó, al contrario. La cuestión entonces se convirtió en ver cómo transitar, cómo hacer ese pasaje. Finalmente, nos dice Valentina, lo encontraron, muy tempranamente lo encontraron en el estrecho de Magallanes, pero eso es hasta acá, en la Antártida, en la zona más, en una zona terriblemente difícil del continente, que es el Polo Sur, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Por la mitad del continente, y eso es lo que es el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, me gustaría que tuvieran la oportunidad, ahora que se puede ver todo, que hagan una visita al canal de Panamá en YouTube. Debe haber cantidad de imágenes eh, de todo tipo, pero habría que voy a tratar de encontrar una para compartirles que sea buena, que sea de calidad, que tenga buena fotografía, buena iluminación y que se pueda apreciar eh, en lo que consiste el canal. Es una obra de ingeniería impresionante. Yo creería que no hay en el mundo otra cosa como eso. No, no sé, ¿verdad? Pero, pero es un sistema de exclusas, las famosas exclusas del canal.
porque resulta que como el sistema de cordillera y montaña que hace los pliegues de la geografía, de la morfología del continente, eh, hace que haya desniveles. Es decir, el océano Atlántico no está al mismo nivel del océano Pacífico. Hay un desnivel, porque el continente, pues ya saben, la parte continental en todo el planeta Tierra, pues son picos de masas de tierra, de masas tectónicas que están sumergidas en el agua. O sea, si vaciáramos al planeta de agua, pues quedaría todas las cadenas montañosas en las que consiste y debajo de o sea, sumergidas en el agua hay cordilleras, montañas, volcanes que estallan en el fondo del mar. O sea, es impresionante, ¿no? Entonces eso hace que haya un desnivel, no está a la misma altura el océano Atlántico al océano Pacífico, para poder lograr que un barco de las dimensiones de los barcos interoceánicos, transatlánticos, pueda pasar. Entonces se diseñaron esas esclusas que son como una especie de ascensores de agua, por decírselos de alguna manera, como ascensores de agua en las que el barco ingresa a la esclusa baja el nivel del agua, entonces hay que esperar, cuando uno está ahí, hay que, uno queda atónito, digamos, ahí, viendo eso. Hay que esperar a que se vacíe el agua de un lado, se llene del otro lado, alcancen un mismo nivel para que el barco pueda seguir y luego pueda volver a descender. Hay como una especie de escaleras, como si fuera una cascada hecha por los seres humanos. Miles de personas perecieron en la construcción del canal. Mano de obra china, mano de obra negra, mano de obra indígena. eh, Se requirió para la construcción del canal. O sea, hablo del canal porque hay que pensar Centroamérica en clave latinoamericana. Y el canal de Panamá, repito, constituye una obra, la mayor obra quizás de ingeniería moderna que, que posibilita el tránsito interoceánico aún hoy, ¿verdad? Que en función de eso deja en Panamá unas divisas impensables para el resto de los países de Centroamérica, que son países profundamente empobrecidos, que no cuentan con ningún recurso estratégico que les permita superar esa pobreza y cuyas economías continúan aún completamente atadas al vaivén del mercado internacional. Hoy en día por otras razones. Por ejemplo, por la cantidad de inmigrantes que hay centroamericanos en los Estados Unidos, por ejemplo. Eso es una de las, digamos, de los dramas y de las situaciones y a la vez de las fortalezas de la Centroamérica actual, ¿no? Que su población, que es un gran expulsor de población. ¿Por qué expulsa masivamente Centroamérica su población? Porque no la puede contener, porque no le puede ofrecer un nivel de vida digno, porque no ha logrado superar el problema de injusticia estructural, porque no hubo, y ahí vuelvo a retomar esta idea, no existió en Centroamérica ningún proyecto nacional popular, ningún proyecto democratizador. Por eso es importante todo lo que les voy a contar de ahora en adelante es lo que no está dicho en el texto de Pérez Briñoli, que es un texto brillante. Pérez Briñoli es un maestro. Eh, Pérez Briñoli publicó, junto con el gran sociólogo centroamericanista, otra eminencia de los estudios centroamericanos, Alberto Torres Rivas, una historia completa, 6 volúmenes de historia de Centroamérica. Torres Rivas es el sociólogo que estudia la historia política, ¿verdad?
cómo se comportaron esas élites que se constituyeron en repúblicas y por lo cual nunca fue posible la federación. ¿Mm? Y lejos de ser posible la federación, lo que hubo fue la crisis de 1900, de la década de 1980, les mencioné, que es la década más sangrienta, una de las décadas más sangrientas de América, de la historia de América Central, sí, marcada por guerras civiles, por guerras fratricidas, financiadas, incentivadas por los Estados Unidos, directamente, por su política exterior. Es decir, la política exterior estadounidense dictaminó que Centroamérica que en Centroamérica había que hacerle la guerra a los procesos revolucionarios que se estaban llevando a cabo en ese momento, y eso se incendió. Y les hablaba la vez pasada de la cantidad de mortandad, pero no solamente en número de muertos, en daños materiales, en movimientos de personas, en migraciones que empezaron a ser masivas en ese momento, y en heridas profundas que siguen abiertas en Centroamérica hoy, en secuelas traumáticas. ¿Por qué llegamos a eso? ¿Qué pasó? Bueno, en muy resumidas cuentas, lo que pasó fue que Centroamérica, tal como los demás países de América Latina, se inserta exitosamente en el mercado internacional con base en la producción de café y banano, sobre todo a partir de la mitad del siglo XVIII en adelante. eh, Esa inserción convierte a los países centroamericanos en países capitalistas, capitalistas de lo que en ese momento se denominaba el tercer mundo, ¿no? Era esto, es un capitalismo periférico, es esta situación que la CEPAL denominó eh, esta diferencia entre centro y periferia, por eso hoy hablamos de periferia, y yo digo periferia de la periferia, toda esa terminología, esa conceptualización, pues viene de ese consejo de economistas latinoamericanos, que son académicos, estudiosos, pero además políticos, muy, muy brillantes, que se dedican a estudiar la economía de América Latina, que generan toda una teoría, la teoría de la dependencia, ¿verdad? Son los famosos teóricos de la dependencia latinoamericana y que explican, o sea, ¿cuál es su inquietud? Explicar el subdesarrollo. ¿Por qué estamos en el tercer mundo en América Latina? ¿Por qué no podemos salir? ¿Y cómo salir? Primero, bueno, diagnostiquemos la situación para luego proponer salidas. Y desde ese lugar, desde la CEPAL y desde la teoría de la dependencia, con inspiración en la teoría de la dependencia, que en realidad es una teoría muy amplia, con diferentes vertientes, con diferentes expresiones de esa explicación, y que yo se las voy a decir aquí de la forma más resumida, pero que tiene una importancia crucial para Centroamérica, al punto de que Pérez Brignoli lo menciona eso en su texto. Eh, Esa teoría de la dependencia a grandes rasgos lo que dice es, pues son los primeros en que en formularlo de esta manera, con esta claridad. O sea, hoy en día es un lugar común y lo decimos todos, pero en los años 50, cuando los teóricos, famosísimos, importantísimos teóricos de la dependencia, economistas brasileños, chilenos, argentinos, incluso un estadounidense, Gunther Frank, etcétera, empiezan a formular la teoría, mexicanos, por supuesto, también, empiezan a decir, ellos son los que empiezan a explicar que el subdesarrollo latinoamericano y del tercer mundo en general tiene que ver con esta dependencia del mercado exterior atada al monocultivo, es que nosotros nunca vamos a despegar así, nunca nos vamos a desarrollar así, porque toda nuestra economía depende de, de si el café en la bolsa de Nueva York cotizó bien o no. Y entonces El Salvador le interesa que cotice bien el café.
A Bolivia le interesa que cotice bien el estaño. A Argentina le interesa que cotice bien la carne, hoy la soja, la soja, se le dice acá, la soya, le decimos allá. Eh, y así, y entonces nunca existe la posibilidad, ni, primero, no, esa fragmentación en uniproducto, por decirlo así, el monocultivo, la monoproducción, nos fragmenta. Y eso es lo que explica Pérez Brignoli en su texto. Él dice, pues, es que la economía centroamericana nació fragmentada porque las repúblicas se constituyeron en función de esas producciones y él muestra un mapa que es totalmente esclarecedor en donde se producía café y prácticamente está coloreado, circuleado todo El Salvador, por supuesto, porque como les decía, El Salvador es el más pequeño de todos los países de América, el más pequeño de todos los países dentro del continente. Luego están las islas, pero dentro del continente el más pequeño es El Salvador. El pulgarcito de América, lo llamó Gabriela Mistral, la gran poeta chilena Gabriela Mistral, que lo pudo visitar en un momento, y lo llamó así, el pulgarcito de América. Prácticamente todo el país vivía y dependía del café, de un solo producto, y de quienes en Europa y en los Estados Unidos querían consumirlo y cuánto querían pagar por él. Y con base en eso se generaron lo que en Centroamérica Alberto Torres Rivas llama las oligarquías cafetaleras. Las oligarquías cafetaleras. Recuerden que hemos estudiado el concepto de oligarquía en el texto, excelente también texto, de Baldo Ansaldi, el gran latinoamericanista porteño, argentino, ¿verdad? Eh, que nos hace una explicación del concepto oligarquía, un concepto fundamental. En prácticamente todos los documentales que tenemos, que yo les invito a verlos y a escuchar con atención lo que dicen, ¿verdad? En prácticamente todo se habla de oligarquía. Es decir, no se puede hablar de historia de América Latina sin hablar de oligarquía. La oligarquía es un actor nodal acá. ¿Quién es la oligarquía? Los dueños de la tierra en América Latina. ¿Mm? Y en un lugar como Centroamérica, en donde lo que hay es monocultivos, agroexportación, pues los dueños de la tierra son el poder fáctico. ¿Qué significa esto del poder fáctico? Pues son los que mandan, son los que tienen el control. Y los estados oligárquicos cafetaleros de Centroamérica fueron estados hechos a medida de esas oligarquías y no al revés. Y aquí está la clave para entender la diferencia entre, por ejemplo, Centroamérica y Argentina. Y ahí es donde me iluminó un montón escuchar esa historia de la nación latinoamericana y cuando explican la parte de Argentina, explican la burguesía inmigrante porteña como carente de una conciencia nacional. Y en medio de ese desierto de conciencia nacional, una burguesía y una élite exclusivamente conectada comercialmente e ideológicamente con Europa, ¿verdad? En ese contexto, y por una serie de razones que tienen que ver con las luchas en la calle de los trabajadores y de los sindicatos, en ese contexto surge la figura nacional popular de Irigoyen. Y ahí entonces logré comprender que Irigoyen es una especie de, no sé si es, eh, eh, ¿cómo decir? No sé si es eh, una herejía lo que voy a decir, pero entendí que Irigoyen vendría a ser como un padre político de Perón. No sé si de Perón, un padre político de la Argentina, un padre político en el sentido de alguien que mostró que el Estado tiene otra función allende ser un repositorio de los intereses exclusivos de la oligarquía. O sea, el Estado es el lugar en donde se resuelven los conflictos de clase.
Ese es el papel del Estado liberal. No estoy hablando de un Estado socialista, estoy hablando del Estado nacional dentro del capitalismo. Entonces, un Estado nacional que se modernizara al ritmo de que imponía la modernización capitalista exigía el surgimiento de figuras como la de Perón, como la de Lázaro Cárdenas en México, como la de Getúlio Vargas en Brasil, como la del movimiento APRA en Perú, es decir, de líderes, de caudillos y de cabezas que entendían que el Estado no podía ser no podía ser una oficina de la oligarquía, de los terratenientes, del campo, como le llaman en Argentina. Bueno, entonces imagínense ustedes una serie de países con las características que ya nos ha descrito Pérez Brignoli, en donde nunca dejaron emerger a una figura así. Porque cualquier figura así que intentó emerger, la asesinaron, la exiliaron, la aniquilaron. Y no pudo y no permitieron, ni los militares que en Centroamérica cumplieron a cabalidad con el rol de ser gendarmes de estos regímenes oligárquicos, no permitieron, prefirieron ellos sentirse los adalides, los llamados a regir los destinos del pueblo y evitar cualquier conato de sublevación popular. Y toda revuelta y todo intento de transformación y todo intento de reforma dentro de los límites del capitalismo, insisto, fue condenada, fue tildada de ser un intento comunista y fue sofocada con la más cruda violencia. Eso es el siglo XX en Centroamérica. Ningún proyecto nacional popular. ¿Cuál proyecto? ¿Qué proyecto nacional popular eh, pudo avanzar algo? Pues el de Arbenz, Juan Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala en 1954. Guatemala, en donde les he explicado, en donde la situación colonial está más viva aún hoy. No sé si se puede decir eso, que la colonia pervive más en un lugar que el otro. Lo digo porque Guatemala es el lugar con población indígena mayoritaria en Centroamérica. Pérez Viñoles lo explica también a eso, cómo la población, la demografía va cambiando su constitución y cómo en el norte de Guatemala, así como mismo en el sur de México, esas zonas que fueron mayas, que fueron nahuas, que fueron lencas en Honduras, eh, siguen conservando su raíz indígena muy fuertemente, poderosamente, sobre todo por una numerosa población india que se reivindica como tal. Y todo eso hace, en la medida en la que hay como dos grandes polos, dos grandes centros, que son de desarrollo trunco, de subdesarrollo, diríamos así, de vínculo, eh, de vínculo desigual y manchado de origen, por decirlo así, a los grandes centros, ¿verdad? Eh, esos lugares son Guatemala y Panamá, precisamente. Y entonces hay unas características propias de esa zona, del norte de Centroamérica, y unas características propias del sur, en donde predomina la población negra. Centroamérica inicia en lo que sería el istmo de Tehuantepec, que hoy es el sur de México, en Oaxaca, y termina en el Valle del Atrato, en el Chocó colombiano. O sea, geográficamente así nos lo describe Pérez Brignoli. Entonces, imagínense que hay esa parte de Colombia, el departamento del Chocó, se llama, es un departamento en su inmensa mayoría poblado por negros de origen africano.
En el Caribe colombiano también, por supuesto, hay una inmensa cantidad de población negra, pero en el Pacífico colombiano también. Y ahí es donde termina, ahí es donde está ubicado el Valle del Atrato. Eso se ve claramente en los mapas de Pérez Briñol. Retomo la cuestión de del centro periferia porque, para que no se me vaya y no se me olvide. Disculpen porque voy haciendo muchas digresiones y me voy yendo, pero vuelvo de nuevo, ¿no? Y si algo no va quedando claro y si me pierdo demasiado o los o las pierdo demasiado, me avisen, por favor. También pueden participar acá en el chat. Si no se animan a hablar, también pueden decir algo, poner algún comentario, una pregunta, algo. Bueno, centro periferia. No vamos a salir del subdesarrollo porque nuestras economías están. Entonces Pérez Viñoles lo explica claramente. ¿Qué pasa? En el occidente, básicamente todo El Salvador, en una inmensa parte, sobre todo de la costa pacífica guatemalteca, en donde hay la altura. El cultivo del café tiene que ver con cierta altura. En Colombia, en Brasil, los lugares donde se cultiva café, en África, eh, se necesita una combinación entre una cierta altura y unas ciertas condiciones climáticas tropicales que permitan, eh, bueno, el desarrollo del grano de oro, de un importantísimo libro en El Salvador, de un sociólogo muy famoso y muy relevante que se llama Abel Cuenca, que hizo un libro sobre eso y se llama El grano de oro. El grano de oro, el café, como el oro para El Salvador, ¿verdad? Y para toda esa zona de Centroamérica, no solamente para El Salvador, para toda una zona centroamericana. Pero después estaba el banano. Entonces, con el banano entró algo que a lo mejor ustedes han oído hablar de eso, que es la United Fruit Company. La United Fruit Company es yo creo que una de las primeras multinacionales eh, que desplegó sus tentáculos sobre América Latina, ¿verdad? 100 años de soledad, la famosa 100 años de soledad de García Márquez, narra la historia de la masacre de las bananeras, se llama, ocurrida en el Caribe colombiano, de donde él es oriundo y originario, y además una masacre de la cual es hijo él, generacionalmente es hijo, ¿no? Que tiene que ver con el influjo de la United Fruit en esa zona de Colombia en donde operaba la United Fruit, donde sus intereses estaban en juego, ¿verdad? Eh, la United Fruit en Centroamérica estaba en Guatemala, en donde tenía para su beneficio y usufructo latifundios enteros, territorios enormes. Y estaba presente en Honduras. Por esa razón, la CIA conspiró con la oligarquía terrateniente guatemalteca para derrocar a Jacobo Arbenz en 1954 en Guatemala, durante la década que se llamó la Primavera Democrática guatemalteca. Ese acontecimiento que cimbró América Latina entera es uno de los derrocamientos, uno de los hechos más cruentos, más sangrientos, más decisivos y determinantes de la historia de América Latina. Es tan decisivo y determinante como el derrocamiento de Allende, 1972 en Chile. ¿Por qué menciono Allende? Porque es el otro segundo gran intento de llevar a cabo una revolución pacífica, de proponer una reforma agraria, de introducir impulsos modernizadores en sistemas políticos, en regímenes autoritarios y sobre todo en sistemas económicos profundamente atrasados, anquilosados, que sometían a la mayoría de la población a la ignominia directamente,
a la semiesclavitud. El campesinado indígena de Guatemala, que apoyaba a Arbenz, por supuesto, vivía y vive todavía en condiciones paupérrimas. Puede parecer exagerado lo que les voy a decir. Los niños mueren de hambre en Guatemala, como mueren de hambre en el Urabá colombiano. Mueren de hambre. Los niños mueren de hambre. Hoy, siglo XXI. No les miento, si ustedes revisan noticias recientes, encontrarán esto, además de un montón más de infamias y tremendas cosas que suceden en todas esas realidades que conozco yo, porque vengo de ahí, porque soy colombiana por mi mamá y salvadoreña por mi papá. Entonces, em, los niños mueren de hambre y de enfermedades prevenibles, como los parásitos. Los niños morían de diarrea en El Salvador, previo a la guerra civil. Nunca permitieron esas élites y esas oligarquías, nadie que quisiera reparar algo, que dijera, bueno, a ver, pensemos un poco unos salarios más justos, hagamos un sistema de salud público valioso para que no se mueran de hambre estos niños, que finalmente los vamos a seguir explotando acá, pero por lo menos explotémoslos con un poco más de decencia. No, no se permitió eso en Centroamérica. Tanto no se permitió que en Honduras, en el año 2009, el presidente electo, Manuel Zelaya, que quiso hacer eso, una reforma agraria en Honduras, año 2009, fíjense, o sea, ayer, en términos de la historia, lo derrocaron, como a Arbenz, como a Allende, con la anuencia de la Casa Blanca. Ahí no, creo que no hizo falta ahí que entrara la CIA a conspirar nada, porque los poderes fácticos de Honduras eh, consiguieron bastante fácilmente aliarse entre sí, unirse, acusar a Zelaya de querer llevar el modelo chavista a Honduras. Hicieron toda una campaña mediática en función de eso. ¿Por qué razón? Fíjense, ¿por qué razón? Porque Zelaya estaba próximo a lanzar una constituyente, es decir, una consulta popular ciudadana democrática, eh, perdón, una consulta, ¿cómo es que se llama? No, no, una constituyente, no, eso tiene un nombre que no me viene ahorita, un referéndum. Estaba próximo a impulsar un referéndum, una consulta popular para tener legitimidad, para saber si la mayoría del pueblo hondureño deseaba hacer una reforma agraria o no. Por eso acusaron a Zelaya de chavista. Su gobierno tenía una buena relación con el gobierno de Chávez, era verdad eso. Había, había presencia de Alba Petróleos en Honduras en ese momento, era cierto. ¿Mm? Pero Zelaya era un liberal, no era un marxista, no tenía un programa radical en lo absoluto. Iba a hacer una consulta ciudadana, iba a preguntarle al pueblo que votara si quería reforma agraria o no, porque nunca en la historia de 200 años de Honduras hubo algo como eso. Cero. Y entonces él dijo, bueno, tenemos que de alguna manera redistribuir, y después del golpe vinieron las caravanas migrantes, que no sé si vieron algo de eso. 2018, finales de 2018. Acá llegaron las noticias, acá en esta cátedra me invitaron en esa ocasión a hablar sobre eso. Con el dolor de mi alma lo hice, tratando de entender y tratando de explicar cómo cientos de personas, madres con bebés, se iban huyendo de una situación intolerable. ¿Qué pasa? Centroamérica expulsor de su población. Centroamérica profundamente fragmentada, profundamente empobrecida, sin haber gozado nunca de ningún proyecto de nación, sin que ningún grupo de élite, ningún caudillo, ningún cabecilla, ningún partido político
hubiese planificado un destino diferente, a excepción de Costa Rica. Siempre en Centroamérica hablamos de la excepción de Costa Rica. Costa Rica es la excepción. Y por eso es que a todo el análisis, que repito, es brillante, magnífico, documentado, científico, de Pérez Viñoli, por eso es que hay que añadirle a todo eso el análisis político acá. Porque las voluntades políticas trascienden los elementos estructurales que impiden, dificultan, propician la consolidación de naciones. ¿Cómo puede ser que Brasil, de dimensiones continentales como es, haya logrado sostener esa unidad, haya logrado sostenerse como un solo país? Que Centroamérica, teniendo aún mucho más en común con toda su biodiversidad, Pérez Viñoli por supuesto que sabe esto y lo dice en su texto. Él dice lo ambiental, lo medioambiental, las condiciones geográficas, estas que están descritas acá, son posibilitantes, no determinantes. ¿Mm? Hay unas voluntades políticas. La voluntad política de las élites centroamericanas no es nacionalista, es antinacionalista. No tienen concepto de nación, no tienen idea de qué es construir una nación. Su idea de nación equivalía a la hacienda. Esa es una explicación magistral de los textos de Alberto Torres Rivas. Confundieron la nación con la hacienda. Entonces, yo rijo la hacienda como patrón de estancia, los peones son mis sirvientes que tienen que cosechar el café, que tienen que aguantar vivir en las condiciones infrahumanas en las que yo los obligo a vivir acá en mi hacienda, pagándoles nada, adulterando las balanzas de la cosecha para que pesen menos y aún yo les tenga que pagar menos de la miseria que ya les pago, y generando la pobreza extrema que caracteriza a la realidad de Centroamérica. Esa es la raíz del drama centroamericano, la injusticia estructural. El filósofo de la escuela donde yo me formé hablaba de esto, de la injusticia estructural. El diagnóstico más recurrente, más socorrido, que en un punto cuando uno estudia Centroamérica es el lugar común, pero que yo ahora que les estoy hablando de Centroamérica no puedo dejar de mencionar, es el gran diagnóstico, es la injusticia estructural. Es que se amasaron fortunas obscenas sobre los hombros del trabajo semiesclavo del campesinado indígena centroamericano. Y que para sostener ese régimen de injusticia estructural se erigieron regímenes autoritarios sin ningún tipo de apertura política, sin democracia. Por ejemplo, en El Salvador y en Honduras, pues había una farsa electoral que consistía en que el coronel que gobernaba hoy elegía a su sucesor de mañana y se hacía ahí toda una pantomima y se elegía, pero no había posibilidad. El Partido Comunista Salvadoreño, que se fundó en 1930, justo al calor de la insurrección de 1932 de la que les hablé, estuvo proscrito desde ese momento hasta, hasta les diría que hasta hoy es proscrito, pero la historia dio tantas vueltas que el Partido Comunista terminó generando su brazo armado, incorporándose a la lucha guerrillera, yendo a la guerra contra ese Estado oligárquico, terrorista, fascista, eh,
y generando una situación de empate militar que dio lugar a lo que es El Salvador hoy, a una transición a la democracia formal, que abrió las puertas de par en par al proyecto neoliberal. Lo que hubo en los 90, lo que hubo después de la guerra en Centroamérica fue democracia neoliberal. Y esa es Centroamérica hoy. Ha habido avances en lo democrático, en lo político, hay algunas libertades y se ha logrado que las exguerrillas lleguen al poder, pero con inmensas restricciones y con transformaciones y metamorfosis eh, muy difíciles incluso para mí de analizar hoy. Justamente quería hablarles de, antes de terminar, voy a mencionarles esto. Pérez Viñoli en su texto le da toda la importancia a este tránsito interoceánico que se logró en el Canal de Panamá, ¿verdad? El gobierno actual de Daniel Ortega en Nicaragua pactó con un alto empresario chino la construcción de un canal alternativo por el lago de Managua, por el lago de Nicaragua, que es el más grande. Hay dos grandes lagos en Nicaragua, el de Managua, que está ahí en la ciudad, pero el gigantesco lago es el lago de Nicaragua, que sería como un paso natural. Entonces, para que veamos que la situación geográfica centroamericana sigue siendo geoestratégica, que la potencia mundial emergente, que es China, tiene sus ojos puestos sobre la posibilidad de generar su propio paso interoceánico, independiente y autónomo de la hegemonía estadounidense, que todavía recae, si bien formalmente Panamá es independiente ya, en Panamá funciona el dólar, por ejemplo, como en El Salvador, economía dolarizada. Eh, la hegemonía estadounidense sobre la región es tan grande, pero China encontró en el gobierno de Ortega este aliado estratégico en la planeación de este canal, eh, álgidamente resistido por las comunidades de la región Caribe nicaragüense. Misquitos, sumus, ramas. Esas etnias están ahí mencionadas en el libro, en el texto de Brignoli. Esas etnias, esas culturas, esas naciones, como hoy se dan en llamar ellas a sí mismas, reclamando autonomía, eh, participan junto con una masa campesina en contra del proyecto del canal del gobierno de Ortega con capital chino, porque supondría, en caso de hacerse, una devastación medioambiental brutal. Y hablamos de territorios que ya fueron saqueados, que ya han sido expoliados. Esa protesta anticanalera, como se dio en llamar en Nicaragua, es uno de los vectores muy importantes que confluye en la gran crisis sociopolítica en Nicaragua en 2018, de la que a lo mejor también tuvieron noticia. Acá en general se suele tener noticias de Centroamérica y de esos estallidos trágicos y de esas cuestiones trágicas como las caravanas de migrantes de Honduras, la crisis sociopolítica de Nicaragua, han sido como el golpe de Estado contra Zelaya, bueno, son esas noticias, ¿verdad? Que llegan. eh, y qué pasa? Bueno, Centroamérica aún hoy, para que vean cómo la cuestión del canal, la cuestión del paso interoceánico sigue siendo vigente, para que vean cómo esas fuerzas que fueron revolucionarias en los 80, resultado de un proceso histórico de marginación, de exclusión,
de la riqueza nacional y de la participación política. Bueno, sufrieron metamorfosis tremendas que aún hoy intentamos los centroamericanos dilucidar y comprender. Eh, no hubo, Alberto Torres Rivas tiene un libro que se llama Revoluciones sin cambios revolucionarios. Revoluciones sin cambios revolucionarios. Un título devastador. Devastador para una región que sembró su expectativa en la revolución. Y esa revolución, en esa revolución, también estaba contenido, también estaba inserto en esta utopía unionista que les he mencionado. Esta idea de primero Nicaragua, después El Salvador. El Salvador vencerá, con Nicaragua será. Cantábamos eso, esas canciones. El Salvador vencerá, con Nicaragua será. A la revolución nicaragüense asistieron muchos internacionalistas argentinos y a la revolución salvadoreña también. Y argentinos que incluso dieron su vida, murieron en esas guerras, porque había una utopía centroamericanista y latinoamericanista, una Latinoamérica antiimperialista, autónoma, soberana, independiente de los intereses del imperio estadounidense. Eh, bueno, en Centroamérica estallaron esas revoluciones. Alberto Torres dice, las revoluciones centroamericanas eran tan imposibles como necesarias, eran inevitables y su triunfo imposible. No, no, o sea, era imposible someter a esa población que hoy puede rondar en la totalidad de la región los 30 millones de habitantes, someterla a esos niveles de ignominia y de infamia para siempre, ¿verdad? Llegó un momento, después de muchos intentos de haberlo hecho pacíficamente, siendo Guatemala el intento más claro de que por la vía pacífica no se iba a lograr, y siendo Chile la segunda expresión de esa imposibilidad, Chile, mucha gente de izquierda en El Salvador, por ejemplo, dice, yo tomé las armas cuando derrocaron a Allende, cuando subió Pinochet, porque me di cuenta de que o sea, en El Salvador durante los 70 y en Guatemala también. Lo que pasa es que en Guatemala había pasado el arbencismo. Eso les iba a decir, hay un documental en la lista de materiales audiovisuales, hay un documental sobre el arbencismo. Es un hecho fundamental para entender la historia de América Latina ese, porque es muy prematuro, por decirlo así. Mediados del siglo XX, 1954. Es quizás semejante al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en Colombia. Son, es impedir que figuras no comunistas, si bien Arbenz eh, sí tenía cercanía y proximidad con figuras del Partido Comunista guatemalteco, no tenía un programa socialista. No fue por eso, creo, por lo que lo derrocaron. Allende se decía a sí mismo socialista, su programa no era un programa comunista, pero no estaban dispuestos a admitir los poderes fácticos del mundo, es decir, las oligarquías terratenientes, los ejércitos latinoamericanos, ni el gobierno de los Estados Unidos estaban dispuestos a admitir gobiernos nacional populares en esos lugares. Y eso abona a la tragedia centroamericana, en el caso de Centroamérica, puntualmente. Bueno,
Les cuento esto, durante los años 70, El Salvador todo se volcó a la lucha electoral. El Salvador me refiero a las fuerzas vivas de la sociedad, a los gremios, a los sindicatos que funcionaban en las ciudades, porque en un intento de modernización, esto, que no se me quede sin mencionar esto, de la teoría de la dependencia que explicaba que los países de América Latina, mientras sostuviéramos este sistema de monoproducción, no íbamos a poder salir del subdesarrollo, que lo que necesitábamos era easy, industrialización por sustitución de importaciones. ¿Han escuchado alguna vez ese concepto? Ese concepto es fundamental para América Latina. Industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, dejar de importar bienes manufacturados. O sea, lo que nosotros hacemos hasta hoy es, yo mencioné la vez pasada, ¿se acuerdan el litio? Vienen las grandes mineras multinacionales de litio y de minerales así, eh, extraen el litio de Bolivia, extraen el litio de Jujuy, ¿y qué hacen? Se los llevan a los grandes centros industrializados. Se los llevan a Alemania, se los llevan a Japón, se los llevan a Estados Unidos, para con ese litio hacer celulares, portátiles, televisores LED, tablets, toda la tecnología que nosotros consumimos acá. Entonces, ese litio que costó un precio ínfimo, acá lo menos que puedan pagar, pagan, aunque para una comunidad de la Puna ese precio puede suponer la mejora en su calidad de vida real y concreta, porque es que esa es la contradicción del capitalismo, ¿verdad? Entonces, ciertas comunidades aceptan con beneplácito, dicen, sí, acá somos mineros, lo hemos sido siempre, vamos a exigir unas ciertas condiciones, unos ciertos tratos, vamos a tener nuestro sindicato, vamos a hacerlo, vamos a hacer valer también nuestra voz, pero vamos a permitir que ingrese el litio. Y hay otras comunidades que dicen, no, no vamos a permitir, porque eso significa la contaminación de nuestra agua, la degradación de nuestros recursos, porque como dicen los mineros de Honduras, el agua vale más que el oro. Los movimientos ambientalistas de Honduras, el agua vale más que el oro, dicen. Bueno, habría que pensar si el agua vale más que el litio. ¿Cómo es la relación entre el litio y el agua? No sé bien eso, ¿no? Pero digo, son las cuestiones que hay que pensar. En cómo toda esta historia de América Latina vive hoy y vive acá. Yo les hablo de Centroamérica para que sepamos, porque es importante saberlo, que compartimos muchos de nuestros problemas y de nuestras fortalezas también. Y yo creo, estoy convencida de que compartir eso nos hace más fuertes todo, aún, ¿verdad? Eh, para lograr enfrentar. Pero vuelvo. Entonces, ¿qué dijo la CEPAL y qué dijo la teoría de la dependencia? Dejemos de hacer eso, dejemos de entregar todos nuestros recursos naturales a cambio de bienes manufacturados que nos llegan con una carestía infinita, a las que solamente puedan acceder las clases medias de nuestros países, que son reducidas, y este sistema económico en el que estamos mantiene a la mayoría de nuestras poblaciones empobrecidas. Y lo que estamos logrando en el subdesarrollo no es desarrollarnos, es subdesarrollarnos más cada vez. Y es así. Es decir, Brasil es el país más desigual y es quizá el país más industrializado de América Latina. Centroamérica es una región absolutamente desigual, desigual por naturaleza. Hay una riqueza, como les digo, es una riqueza obscena, como la de México. Uno en México no lo puede creer. El parque automotor de las élites mexicanas, de los políticos, las camionetas en las que se mueven, los sueldos que ganan, que cobran. Y la mayor parte de los mexicanos viven en la miseria. Y ese nivel de violencia, o sea, esa desigualdad es insana. No puedes llamarle a una nación a eso.
Eso en Argentina no existe con esa brutalidad. Por supuesto que existen niveles tremendos de pobreza, por supuesto que existe desigualdad, existen villas, miseria y existe, yo lo sé, pero no a ese nivel, no a ese nivel. Es impresionante, pero, o sea, uno piensa en la realidad propia que uno está, uno piensa que no puede haber algo peor, pero lo más horrible es que sí, puede haberlo. Bueno, entonces, este easy, eh, industrialización por sustitución de importaciones, fue la base para la creación del mercado común centroamericano, al que alude Pérez Brignoli en su texto. El mercado común centroamericano que empezó a impulsarse en los años 60, fíjense, después de la caída del arbencismo en Centroamérica, como el primer escenario en donde se pone a prueba ese experimento. O sea, era un experimento de desarrollo, era un experimento desarrollista. No era un experimento revolucionario. No se trataba de abandonar el capitalismo. Al revés, se trataba de traer al capitalismo adentro de los países centroamericanos. Entonces, hubo, ¿y esto quién lo hizo? Los gobiernos militares de Centroamérica. Y en Nicaragua, la dinastía Somoza. O sea, esas son las contradicciones profundas de Centroamérica. Por eso no funcionó. Porque, por ejemplo, hubo ese gran impulso de reforma económica, de modernización económica, y lo hubo, y eso generó una cierta industria, por ejemplo. eh, en El Salvador surgió Molinos del Salvador, la primera empresa en la que trabajó mi padre en su vida, tenía como, no sé, creo que era adolescente cuando trabajó ahí. Molinos del Salvador. Y Molinos del Salvador producía harina de trigo para hacer pan. Y eso antes no había. Era como, ¿cómo logramos generar nuestra propia manufactura? ¿Cómo podemos cómo hacer nuestros propios productos industriales y generar un comercio interno? Dejar de depender de la exportación e importación, sino ser más autónomos en las relaciones económicas. Esa es una de las cosas que señala Brignani en su texto, que es fundamental. Él dice, los estados nacionales centroamericanos nunca estuvieron vinculados económicamente entre sí, al revés, eran como, él lo dice así, ojo, eran islas cafetaleras o bananeras, con un ferrocarril para salir. Esto también se los quería contar como una anécdota. En El Salvador, como no hay salida al Atlántico, solamente al Pacífico, pero esa salida al Pacífico de El Salvador es sumamente importante. Así, o sea, El Salvador vendría a ser como la salida al Pacífico de Honduras. Honduras no tiene salida al Pacífico, sino solamente el Atlántico. Entonces El Salvador mira al Pacífico y Honduras mira al Atlántico. Guatemala mira los dos, Costa Rica mira los dos, Panamá mira los dos, Nicaragua mira los dos océanos, pero Honduras y El Salvador no. Uno mira el Atlántico y otro mira. Entonces, siempre, pero les digo desde que lo recuerdo, yo desde que soy niña, y mientras viví en El Salvador muchos años, cuando estudié mi carrera, viví ahí muchos años, se escuchaba y hoy en día se oye hablar. El presidente actual de El Salvador, que es un impresentable total que sinceramente me avergüenza profundamente, habla de eso todavía, porque eso es un gran proyecto. Entonces, hablan del canal seco, por decirles dos expresiones de la vigencia del problema del paso interoceánico. Es decir, que esta cuestión que viene de del principio de la colonia, la seguimos arrastrando hasta hoy. Es decir, seguimos como centroamericanos preocupados por cómo lograr ese paso interoceánico, porque eso nos proyectaría de otra manera al mundo. Entonces, El Salvador y Honduras con su canal seco, y no se imaginan las carreteras que tiene El Salvador. De verdad no se las imaginan, porque es impresionante. O sea, Costa Rica no tiene carreteras como las del Salvador. El Salvador tiene algunas carreteras, sobre todo en función de ese proyecto, como casi como de la calidad estadounidense, por decirles así. Hay carreteras de cemento, carreteras de asfalto, hay innovación en la red vial, en carreteras que el pueblo de a pie no usa porque les teme, pero que han sido diseñadas con este propósito de convertirse en un canal seco entre el Atlántico y el Pacífico en esa zona norte del istmo.
porque el canal de Panamá de todas maneras está más al sur, es ya casi Colombia, es al borde del famoso tapón del Darién. El Darién es una selva que une Panamá con Colombia y a la vez impide que haya una carretera que pueda atravesar todo el continente de norte a sur. El tapón del Darién es impenetrable, es una selva. Lo que se hace, por ejemplo, la gente que viaja, esos viajes que a veces se ven que en bicicleta, los argentinos son terriblemente viajeros, aventureros, son de hacer eso. El argentino o la pareja de argentinos que se fue de Ushuaia a Alaska. Hay esos viajes. Bueno, esa gente, cuando llega a Colombia y quiere llegar a Centroamérica, no puede seguir, no hay una carretera que tiene que ir en barco, o en lancha, o en helicóptero, o en avión. No hay una carretera que en canoa. Yo conocí una vez unas viajeras de diferentes países y había una entrerriana entre ellas que me dijeron, mira, nos subimos en una canoa hasta la isla no sé cuál y ahí había un barco de carga que podía ser barco de carga de banano, que podía ser barco de carga de carbón que se produce en la Guajira colombiana, en fin. Eh, bueno, bien, ya me emocioné, ya me pasé. Gracias por seguir acá, conectadas y conectados. Eh, Me gustaría intentar darle un cierre a todo esto que les he dicho. Eh, Supongo que a pesar de todo, gracias, Waldo. A pesar de todos los pesares de nuestra historia, a pesar de toda nuestra muerte, de la sangre que se ha derramado, de las guerras y de la sangre que se sigue derramando, porque el drama de Centroamérica es que la violencia no cesó. Se terminó la guerra y se abrieron las puertas de par en par al neoliberalismo más salvaje, que profundizó aún más la brecha social, que generó aún más pobreza, si es que eso era posible, aparte después de toda la devastación que la guerra significó, devastación económica también. Y eso fue el caldo de cultivo más propicio y más perfecto para el surgimiento y desarrollo de las maras. Puede ser que hayan escuchado hablar de ellas. Las maras son las pandillas que dominan territorios enteros de países tan pequeños. En El Salvador, en Honduras, las maras se apoderaron de los barrios de las clases populares, cobran renta, es decir, extorsionan. Si uno tiene un kiosco, como se llama acá, uno tiene una lavandería o uno tiene como las pymes. Acá en mi barrio estoy llena de la panadería, la carnicería, la pollería. Y bueno, las maras van cobrando renta a todos esos negocios, van reclutando niños que van quedando abandonados por el proceso migratorio, el círculo vicioso de la miseria y de la violencia en Centroamérica es fatal. Y a pesar de todo, la esperanza no muere y la única razón por la que creo que Nayib Bukele continúa gobierna hoy El Salvador con esos índices de popularidad enormes y la razón por la que Daniel Ortega, con todo y lo contestado y lo repudiado por muchos sectores y mal visto por muchas razones, criticado y cuestionado su gobierno, por esa razón sigue gobernando, creo que no perdemos la esperanza, es como somos como pueblos a toda prueba, digámoslo así. Em, Quizás con eso terminarías. Es una región, en estos días, hoy creo, escuchaba una entrevista, está por haber elecciones en El Salvador el domingo, y están todos los analistas y los programas de análisis y todo, pues eh, muy vivos, más que nunca, muy candentes, ¿no? Y uno de los presentadores decía, hay un sol radiante, hay un sol precioso hoy en San Salvador. Este sol es el sol radiante de Centroamérica, ¿no? Centroamérica es lo que dice Brignoli, es
es trópico, es sol, es playa, palmeras, cocos, la vida más relajada de ese lugar. La gente es absolutamente encantadora y hospitalaria, y es increíble que pueda existir todas esas ciudades y todas esas maravillas en medio de todo lo que también existe, todos los conflictos. Y eh, es eso, ¿no? Es una región muy compleja. No les di tantos detalles, pero creo haberles dado como trazos gruesos, pero importantes para comprender. Ojalá puedan acercarse un poco, leer más, mirar los documentales como para también visualizar cómo es esto, cómo se ve esto, eh, y bueno, si no, si tienen ganas de comentar algo, espero haber podido mostrar, ya que yo digo que todos los discursos quieren mostrar, bueno, yo les muestro mi versión, ¿no? Por supuesto, mi versión de Centroamérica acá, acá en Jujuy, en la bella Jujuy. No sé si tienen algún comentario, pregunta, duda, inquietud, algo que les haya quedado, que les haya llamado la atención, que les haya quedado resonando. Eh, bueno, si no es así, si no hay por ahora, de todas maneras, en otras clases podremos seguir conversando, nos seguiremos encontrando y podemos seguir pensando. O sea, me parece muy interesante lo que les decía desde el principio de la vez pasada, eh, poder pensar cada región que veamos en el conjunto del continente nuestro, para que nos apropiemos de nuestra América. Mi maestro en México, que es un argentino de origen, un argentino mexicano, porque México lo adoptó hace muchos años, se fue exiliado durante la dictadura, y es un filósofo muy importante de nuestra América, y él adoptó el concepto, ese concepto es de José Martí, el gran prócer, el gran prócer cubano, hablaba de nuestra América, y José Martí veía ya en el siglo XIX con mucha preocupación que Estados Unidos iba a querer apropiar, iba a querer ejercer ese dominio, esa hegemonía sobre, sobre este territorio, como efectivamente ha sido. Y él hablaba de nuestra América. Es un concepto maravilloso, fíjense, piensen en ese concepto, nuestra América, ¿no? Hacerla nuestra, apropiarnos de ella, entender que es producto de una voluntad, no, es verdad lo que dice Pérez Viñoles, la unidad no está dada, eh, pero compartimos un montón de rasgos que podrían eh, aportar a esa unidad. Acá tengo una pregunta. De mi parte, solo pregunto, ¿qué nos recomendaría leer o mirar para profundizar más este tema? Uy, yo les tenía, em, es más, yo le voy a pedir a Alejandro que les deje el enlace ahí en el aula virtual. Yo les tenía un poema. Me parece que la bibliografía del curso en general de la cátedra ya es supremamente extensa. Me parece que este artículo de Pérez Viñoli es magnífico, como una buena introducción. Eh, entonces, como para no saturar demasiado de lecturas, yo pensé en un poema. Igual también ustedes lo pueden buscar. El poema se llama, yo les voy a poner acá en el chat, Hora Cero, de un inmenso poema, de un inmenso poeta
nicaragüense, Nicaragua, tierra de poetas, llamado Ernesto Cardenal. Hora cero de Ernesto Cardenal. Yo les recomiendo ampliamente este poema. Este poema condensa la historia de Centroamérica, a mi modo de ver, de una forma magistral. Es un poema bastante largo, ¿no? No crean que es un poemita, es un poemota y es un poemón. Por eso se los recomiendo. Si tú me preguntas después, también puedo pensar en algún otro artículo, por ejemplo, en un artículo de Delberto Torres Rivas que dialogue bien con, o que exponga más la parte política, ¿verdad? Que no está abordada en la introducción de Brignoli. Y me parece que con eso andaríamos. Y luego está la película, también se las pongo acá porque ustedes la buscan en YouTube y está, ¿eh? La película Queimada. Esa película me parece una gran síntesis de en qué consistió el proceso de modernización en esa parte, en esta parte del continente, en América Central. La película transcurre en una isla del Caribe, dentro de la ficción, aunque y sí, la isla es una isla del Caribe, pero del Caribe colombiano. Pero idealmente, digamos, ficcionalmente, es una isla caribeña, eh, colonia portuguesa, y entra en disputa Inglaterra. Entonces, es una película ambientada en el siglo XIX, finales del siglo. Es una película muy interesante para observar, por ejemplo, eh, cómo podía operar la United Fruit Company, cómo podían operar estos intereses extranjeros y imperialistas y económicos en nuestros territorios, en los territorios de nuestra América. Por eso vuelvo a decir, esto quizás es lo más importante que yo les pueda transmitir, lograr que les sea cercano esto, que no piensen como se suele pensar y como en Centroamérica también pensamos, ¿no? No crean que esto un historiador, importantísimo historiador guatemalteco, a quien tuve la suerte y gusto de poder conocer una vez en un congreso, me lo dijo, porque yo le decía, yo acabo de venirme a vivir acá y yo me quejaba y le decía, es que no saben nada de nosotros, no saben ni siquiera dónde quedan los países, no saben nada de Centroamérica. Y él me miraba, se reía y en un momento me dice, ¿y qué sabemos nosotros de ellos? ¿Qué sabemos nosotros de ellos? Y es tan cierto porque, como les empecé diciendo en la clase anterior, al principio estamos mal formados, deformados, para pensarnos como un Estado nacional independiente. Por eso esta cátedra tiene tantísimo valor. Entonces, lo más importante es que la realidad de Jujuy no está lejos de la realidad de Honduras. Por eso, una consigna de un movimiento de lucha social y ambientalista como el movimiento de lucha que lucha muchísimo contra el asesinato. Fíjense que fueron intereses multinacionales los que las investigaciones informales que se vienen haciendo se presume que están detrás del asesinato de Berta Cáceres, máxima lideresa de ese movimiento ambientalista de Honduras, ¿verdad? De la defensa del agua. Berta Cáceres, ícono de la lucha por los territorios, por la autonomía indígena, ¿verdad? Eh, Sus hijas siguen aún en esos territorios que hoy son Honduras, siguen luchando. Y ese movimiento dice, el oro vale más que el agua. Y esa consigna es válida acá, en Jujuy. Y así como la lucha de las madres de Plaza de Mayo en Centroamérica tiene un significado y un impacto y son un referente fundamental. Y nos muestran en Centroamérica que es posible reivindicar la memoria histórica, que no solamente es posible, sino que es necesario que exista justicia para intentar reparar el tejido social. Nunca se logra reparar 100%, pero es mucho más reparatorio que exista justicia a que exista impunidad. La impunidad Colombia es un país donde reina la impunidad. México reina la impunidad. El asesinato de Ayotzinapa, 32 jóvenes.
de la escuela normal, chicos de 18 años, asesinados impunemente. La impunidad lacera al tejido social profundamente y convierte a los países en ese lugar de guerra permanente. Eso es lo que tenemos en Centroamérica. Pero lo que finalmente a lo que quiero llegar es, no estamos tan lejos. Por eso, nuestra América es una unidad, puede ser una unidad en la medida en que creamos en ella y en que la sintamos de esa manera y en que nos duela lo que pasa allá. ¿M? Y se los digo a ustedes y me lo digo a mí misma, porque me pasa también que como yo estoy muy allá, eh, pero bueno, después de tantos años de vivir acá, me voy empapando y voy comprendiendo las lógicas de acá. Uy, ya están llorando mis pequeños hijos, ya es tarde, voy a tener que desconectarme. Se dan cuenta que podría seguirles hablando otra hora tranquilamente, otra hora más, pero bueno, nos seguiremos encontrando, nos seguiremos viendo. Muchas gracias, Gustavo, por quedarse, por permanecer y bueno, hasta pronto. Buenas Hasta luego, noches. profe, que tenga una Gracias, muchas gracias, Nadir.